¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita por Promar Televisión. Me acompaña en la cámara Carlos Guerra. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente. En esta oportunidad vamos a conversar con Rubén José Luna Millán, mejor conocido como Rubén Luna, un hombre que se ha destacado en el trabajo de apoyo social y en la salud, aún siendo abogado, porque ha dirigido durante muchos años el Hospital Rotario de Barquisimeto, un proyecto que, de hecho, en un programa anterior de 60 minutos se lo dedicamos al Hospital Rotario. Pero en esta oportunidad vamos con una entrevista de personalidad con Rubén Luna. Bienvenido, Rubén, a 60 Minutos con José Luis Yepes. Muchas gracias, José Luis. Es un privilegio, un honor. Me siento de verdad muy feliz, muy contento por tomar en consideración a este humilde barquisimetido, ¿no? Pero más barquisimetano que cualquier otro, por los años que tengo aquí en Barquisimeto. Te agradezco a ti y a Carlos, un gran amigo también de la infancia. Que estén en mi casa, vuestra casa, y así conversemos y hagamos chistes y anécdotas de la vida de un servidor. Gracias por estar aquí. Rubén, siempre comenzamos el programa ubicando a nuestros televidentes con respecto a las raíces del personaje. Háblanos de en qué fecha naciste, dónde, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos eran y qué recuerdos tienes de esa infancia. Bien, pero tengo que hablar con la verdad. Sí, sí. Sí, del día que nací. Sí. En este horario se puede. Se puede. Bien, mi nombre completo es Rubén José Luna Millán, Luna por mi papá y Millán obviamente por mi mamá. Mi papá era trujillano, nació en Carache y de allí un poco de sangre gocha, y nacimos en Puerto La Cruz, estaba en Suátegui, porque mi mamá era de Puerto Píritu y ellos se conocieron obviamente, eventualmente se conocieron y se casaron por poder, así se enamorarían de impactados ambos, se casaron. Entonces tuvimos... Él era técnico petrolero, ¿no? Sí, él trabajó en las petroleras muchos años y luego no se jubiló, sino se retiró y habló con mi mamá en ese entonces. Estos son cuentos de padre, ¿no? Y que se fueron a Carache a vivir. Y vivimos allá nosotros un año, año y medio en Carache, siendo muy pequeños, 5 años, 6 añitos. Hasta que un día mamá le dijo a papá, Luna, porque ella la llamaba Luna. ¿Tu papá se llama igual que tú? Sí, Rubén José Luna. Pero mamá lo llamaba no por Rubén, sino por su apellido. Parecía que eran tradiciones o eran costumbres. ¿Y el nombre de tu mamá? Mamá se llamaba María de Jesús Millán de Luna, le decían Chuita, Chua. Hay amigos que le dicen Chua y ella era muy sociable y se hacía amigo de todo el mundo, pues. Entonces, vinimos a Carache y mamá en su momento le dijo, Luna, yo no voy a permitir que mis muchachos se críen aquí y se desarrollen aquí. No porque Carache sea un pueblo, por lo que sea, no, pero ella pensaba a futuro de sus hijos. Y si tú no vienes, yo me voy para Barquisimeto. Y se tuvo que venir para Barquisimeto con sus 4 Tuvo poder de convencimiento. Sí, con sus 4 muchachos se vino a Barquisimeto y desde ese entonces, ya a los 6, 7 años, llegamos a esta ciudad, en la calle 28, por cierto, con Carlos somos vecinos desde ese entonces, y de ahí para acá, pues hay una buena historia que contar. Por ejemplo, hijos nacieron en ese matrimonio? De mi papá y mi mamá, 4, 2 varones y 2 hembras. ¿Tú eres el mayor, menor? Yo soy el segundo. La primera es mi hermana Blanca, después un servidor, luego Omar, mi otro hermano, y luego Belkis, que es la menor, la más chiquitica. Todavía sigue siendo la más chiquitica. Estudiamos llegando, recuerdo que estudié un año o año y medio, si mal no recuerdo realmente, en la escuela Juan de Villegas, que es una casa todavía, que todavía existe una casa. ¿En dónde? En la carrera 16, entre 26 y 27. Ahí en la esquina de la Torre David, 20 metros, 50 metros más adelante estaba la iglesia. La escuela. Y allí estudié hasta que
empezamos a estudiar en la Costa Rica, en segundo grado, y ahí estudiamos la primaria, en la República de Costa Rica. Posteriormente, terminada la primaria, nos inscribió mamá en el Liceo Lisandro Alvarado, porque esa era donde vivíamos. Nosotros vivíamos en la calle 28 con 17 y 16 y 17, y la escuela de Costa Rica, el grupo escolar, está en la 30, o sea, 2 cuadras. Íbamos a pie, sin que nos llevaran nada, a pie, tranquilos. ¿Era por doble la calle. turno o un turno? Eran 2 turnos. Y el Lisandro Alvarado, como tú sabes, está 2 cuadras en la 15 con 31. Así que todo nos quedaba muy cerca y podíamos ir solos, tranquilos a las clases de primaria en principio y luego el bachillerato. Ahí nos graduamos de bachiller. De esa época de primaria, ¿recuerdas en particular alguna maestra o maestro, algún amigo? ¿Y qué te gustaba a ti jugar o cuál era tu materia preferida? Sí, nosotros en particular hacíamos grupos. Precisarte en este momento de Costa Rica, de alguien en particular, no lo recuerdo concretamente, pero sí recuerdo que jugábamos allí futbolito, tenía unas canchas de basquetbol en la escuela del Grupo Escolar República de Costa Rica, jugábamos basquetbol, jugábamos futbolito. Recuerdo mucho que allí había una consulta médica. Siempre estaba un médico allí y una enfermera. Y lo que más detestaba yo era cuando nos colocaban las vacunas, que hacía todo lo imposible porque no me la colocara, pero al fin y al cabo teníamos que colocarla. Había un odontólogo que iba algunos días a la semana, estaba previsto, y teníamos que hacer la cola para hacernos valorar por el odontólogo. Eso me llamó siempre mucho la atención y ahora más que nunca, que en ese entonces, en un grupo escolar público, médico, enfermera y un odontólogo. Eso es increíble. Es decir, de aquello que vivimos a lo que se está viviendo hoy en día es realmente impresionante. Y eso me llamó muchísimo, siempre me llamó muchísimo la atención. Y era un cuidado, una protección a los alumnos tremenda. Y eso obviamente que impacta a cualquiera. Y yo todavía sigo impactado yo lo cuento como anécdotas. Ahora, Rubén, para alguien que venía de Carache, ¿no? Que es un pueblo, llegar a la capital de un estado, en este caso Barquisimeto, ¿tú recuerdas cómo te impactó ese traslado de Carache para Barquisimeto? Sí, lo recuerdo porque obviamente Carache, siendo un pueblo, si nosotros veníamos caminando por una acera y por la misma acera venía una persona mayor, teníamos que bajarnos de la acera. Eso es Carache. Si por casualidad un tío o el abuelo que vivía en Carache venía caminando, nos encontrábamos y él en la otra acera, yo tenía casi que arrodillarme para pedirle la bendición. Esas eran aquellas costumbres de ese entonces. Cuando llego a Barquisimeto, fue un impacto muy grande porque una ciudad, la capital, etcétera, no nos ubicábamos, teníamos cierto miedo, que nos ocurriera algo, y sí me ocurrió en una oportunidad, me robaron mi bicicleta. Y bueno, te podrás imaginar. ¿Qué edad tenía con eso? Tendría como 12 añitos porque en una Navidad San Nicolás me puso la bicicleta. Y papá, como un buen carachero, no podía comer sin arepa. Y había una familia, la familia Pereira, que vivía en la calle 29 entre 16 y 17, y nosotros vivíamos en la 28 entre 16 y 17. Hacía unas arepas exquisitas. Y papá no podía comer sin arepa. Mamá no era muy buena cocinera. Y yo tenía que ir a comprar las arepas en mi bicicleta. Traía las arepas. Un buen día que coloqué la bicicleta en la acera para entrar y recibir las arepas que me iban a entregar, no me apareció la bicicleta. Te podrás imaginar la lloradera, y no solamente la lloradera, sino que en aquella época te daban con un rejo o con una correa. ¿Por qué? Por lo que hiciste mal o dejaste de hacer bien. Y bueno, no solamente lloré porque perdí mi bien, porque después no tuve más bicicleta.
Yo te iba a preguntar ¿qué te había dolido más, perder la bicicleta o los rejos? Bueno, obviamente que físicamente los rejos, pero sí, el perder la bicicleta, eso fue un colapso mío mental, sentimental, porque yo sabía que además de los rejazos, no me iban a dar más bicicleta. Tenía que esperar un año más de que San Nicolás volviera y En el mejor de los casos. sí, sí, no, y no volvió. No volvió. Por lo menos traerme la bicicleta no volvió. Sí, eso fue lo que más me impactó realmente la ciudad en sus primeros meses. Después todo lo contrario, porque estudiando bachillerato. Ya vamos a entrar al bachillerato. Pero vamos a hacer una pausa, Rubén. Okay. Tenemos que ir a cumplir con unos compromisos de publicidad y regresaremos para seguir conociendo sobre nuestro personaje invitado de hoy, Rubén Luna. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Rubén Luna. Nos decía Rubén que aparte de sus raíces, de su inicio, la formalidad de la educación en su etapa inicial fue en la Costa Rica y luego entonces una vez que sacas el sexto grado, ¿a qué institución te trasladas? Y háblanos acerca de cómo era el Barquisimeto de esos años. Sí, obviamente la ubicación de nosotros, donde vivíamos en ese entonces, en la calle 28, entre carreras 16 y 17, teníamos muy cerca el Grupo Escolar República de Costa Rica y ahí estudiamos toda la gran mayoría de la primaria. Y en el Liceo Lisandro Alvarado, que en ese entonces eran 5 años, no había que si la separación de los 3 primeros años, ya como existe ahora. Y ahí estuvimos los 5 años estudiando y aprendiendo lo que nos enseñaban porque lo aprendíamos. No eran caprichos, no eran vamos a pasar las notas por pasar. Era una enseñanza de verdad muy, muy exigente y con mucha disciplina. ¿Recuerdas algunos compañeros de estudio de esa época de secundaria, del liceo? Sí, cómo no, muchos amigos, ahí sí tengo bastantes amigos que pudiera recordar. Víctor Alvarado. Guido Gugliotta, mi amigo del arma, no estudió conmigo, pero desde ese entonces de bachillerato fuimos grandes amigos. El compañero Julián Gutiérrez, hoy ingeniero electricista, Gonzalo Escalona, David Rodríguez. Es decir, si empiezo a contar, Nelly Daza, todas profesionales hoy en día, Floralis Chacón. Es decir, si se me pasan algunos que ya han fallecido, pues Naudi Martínez, otro que le decíamos que en paz descanse ya, apellido Falcón, pero no recuerdo su nombre. Le teníamos un apodo, ¿no? Y lo voy a decir, a él le decíamos el muerto, porque tenía la cara, que en paz descanse, porque fue uno de los grandes amigos y murió antes que nosotros, pues se fue antes que nosotros. Muchos amigos, la mayoría de mis amigos íntimos, Sisturdaneta, bueno, ahora me voy recordando y te puedo decir otros 10 más, pero sí, fue una experiencia estudiar en ese liceo, Lisandro Alvarado, que era uno de los mejores del país. ¿Recuerdas alguno de los profesores? Pedro, ¿cómo se llama? El director se llamaba, ahora no recuerdo su nombre. Bueno, ahora me vendrá el director del liceo, era un hombre impecable, todo el día con su corbata, su paltó, Perdomo, Pedro J. Perdomo. Ese era el nombre, que yo lo tengo en la gloria, un caballero, una belleza, e inspiraba un respeto. Los alumnos cuando lo veíamos era ver de verdad a una eminencia, ¿no? Y la profesora Yolanda García de Rojas, profesores que nos dieron clases, pues muy excelentes, las profesoras y los profesores. Y en el área de Reyes,
un profesor de aquella cátedra ¿cómo se llama esto? Era formación social, moral y cívica. No, esa era otra profesora. Este, él, la historia del mundo realmente, algo así se parecía a lo que hacía Reyes, y escribía en la pared. El salón era muy grande y las 3 o 4 paredes, porque uno era para la salida, eso eran pizarrones. Y todo lo escribía con una preciosidad a la letra y todos teníamos que copiar todo eso y esa era la materia que nos daba Reyes. Así que sí, fue una experiencia muy hermosa el haber estudiado allí en el Liceo Lisandro Alvarado. ¿Eran momentos de agitación o de calma en esos años en el Liceo Lisandro Alvarado? En esa época todavía estaba calmada el asunto. Nosotros ingresamos al Liceo Lisandro Alvarado en el año 62 y el egreso fue en el 67, 5 años. En mi parte social, en mi parte deportiva, pero en esa área, y me llamaban dirigentes juveniles de esos de renombre y contundentes en cuanto a la manipulación, en este caso de buscar jóvenes para los partidos políticos. Y así como yo, hubo muchos que no aceptamos eso y preferimos irnos para otras actividades como es el deporte y obviamente la parte social. Y en eso el Liceo Lisandro Alvarado tenía siempre un alto nivel, sobre todo en la parte deportiva y en la parte social también. ¿Cuál de las disciplinas deportivas te llamaba la atención? Basquetbol, la gimnasia y ya en la universidad sí hice otros deportes, pero lo que era el basquetbol y la gimnasia era lo que más hacíamos nosotros allá. Una vez que sales del Lisandro, ya de quinto año, ya eres bachiller de la República, ¿qué pasa en la vida de Rubén Luna? Bueno, a ver, yo me gradué en el bachillerato en el 67 y en el 68, 69 empecé a estudiar en la Universidad Lisandro Alvarado, medicina. Y logré 4 años, estudié hasta el 4.º año de medicina. Me casé en ese tiempo. Yo no le echo la culpa a que yo me casé y por eso no seguí estudiando, no. Son circunstancias de la vida y tuve que dejar la carrera porque tuve que trabajar. Porque casado, lo primero que nació fue un niño, mi hijo Rubén, el mayor. Y ante aquella eventualidad, ya teníamos, ya la carrera de medicina ya te obliga a estar allí 24 horas y ir cumpliendo con los trámites pues, protocolares de la enseñanza de medicina y obviamente no podía ir a trabajar y a la vez estudiar. Pude y lo intenté muchísimo y no me fue posible. Dije, bueno, voy a suspender, voy a mejorar en mi actividad comercial en este caso y hasta que me gradúe, hasta que me sienta un poco más cómodo y pueda seguir la carrera de medicina. Obviamente no pude. Ahora, antes de retomar entonces, ¿qué hiciste cuando abandonaste la UCLA? Háblanos de cómo fue ese flechazo, ese encuentro con la que hoy es tu esposa, cómo se dio, digamos, esa unión que después formalizaron pues, en matrimonio. Estudiando en la universidad, año 68, 69 empezamos, se organiza un grupo juvenil que es de Rotary, un grupo juvenil de muchachos de 18 a 28 años de edad en aquel entonces. Y en el Lisandro Alvarado yo estuve en el grupo de niños, se puede decir de 14 a 18 años, que lo viví en el Lisandro Alvarado. En esa época, esa institución llamada Interac recogía o buscaba o enseñaba, motivaba a niños de esa edad para la función social. Cuando salimos del bachillerato no podíamos seguir por la edad, pero Rotary ya había diseñado un esquema de jóvenes adultos de 18 a 28 años de edad. Hoy en día
ya a 30 e incluso hay unos cambios que, bueno, ya eso lo podemos hablar más tarde. Entonces, en Rotaract, jóvenes de 18 y 28 años de edad, te podrás imaginar, pura juventud. Y allí tuve el honor, y ella tuvo el honor de conocerme. Y ella fue la que se emocionó y se enamoró de mí. Y yo, bueno, yo resistí un poco. Aquí está detrás de cámara sonriendo. Entonces nos conocimos en esa institución, en ese grupo de jóvenes, digamos, rotarios, pero porque era una filial de Rotary. Entonces ahí nos conocimos. No hemos dicho el nombre de ella. Marixa Josefina Reyes de Luna. Ya tenemos 49 años de casados. Y nos conocimos en ese entonces, en ese lapso de 69, 70. Allí nos conocimos, nos casamos en el 73 y el 74 tuvimos el primer varón y luego procreamos 5 niños, 5 hijos. ¿Los nombres de ellos? Rubén José es el mayor, luego la hembra Marangel Patricia, luego tenemos Ronald Adán y luego tenemos a Maru Angélica, se llama Maru Angélica, y el más pequeño, el menor, es Rubén Alejandro. Son 3 varones y 2 hembras. Por cierto, una vive aquí al lado. Ok, no te queda muy lejos. No me queda muy lejos. Las demás sí se han ido, lamentablemente. Marangel está viviendo en Costa Rica y fue muy doloroso para nosotros. La separación en la que estamos buena parte de las familias venezolanas, pues prácticamente no hay una sola familia hoy día que no tenga alguno de sus afectos fuera de las fronteras, ¿no? Hablar de eso es muy doloroso, José Luis. Muy doloroso para el que lo ha vivido y lo está viviendo. Y el otro varón está viviendo en Estados Unidos también, pero él se fue en otras circunstancias. Mi hija se fue en circunstancias, por las circunstancias del país. Y bueno, tuvieron que emigrar. Querían lo mejor para sus hijos, sobre todo en educación. Y ese fue el motivo principal de ellos migrar. Y mi hijo Ronald, que está viviendo en los Estados Unidos, específicamente en Miami, tiene 20 años viviendo allá. ¿No? Él se fue por otras circunstancias, por aventura, era otro carácter, o es otro carácter. Y por cierto, hoy en día está muy bien, está, gracias a Dios, que tiene una empresa de tecnología, de robótica, etcétera, le está yendo bien, gracias a Dios. Y el Rubén tiene también su familia en Estados Unidos, con 2 hijos, o sea, 2 nietos por allá, y Ronald tiene 1, entonces tengo un nieto por allá. Y uno por aquí. Tenemos 3 allá en Estados Unidos, 2 en Costa Rica, son 5, y los 3 que están aquí al lado, que hacen 8. Así. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Rubén Luna, nuestro invitado en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Rubén Luna. Rubén, en la parte anterior estábamos hablando de tus estudios de medicina en la UCLA, no los pudiste seguir, te casaste, entonces, y bueno, nos contaste ya cómo fue la unión conyugal, los hijos que vinieron, los nietos también. Retomando la parte profesional tuya, te separas de la UCLA, ¿a qué te dedicas y durante qué tiempo? Sí. Primero, el trabajo que tenía y que me obligó también a dejar la carrera era educativa. Conseguí unos espacios para dar clases en bachillerato. Por ejemplo, en el liceo que está en Sarare, el Montes de Oca Martínez, ahora no recuerdo bien el apellido, el nombre del liceo. Ahí estuve dando clase 3 años. Después en el mismo Lisandro Alvarado de noche, en el Juan Cardó, ahí también di clases de noche. Y en ese interín, pues yo veía que a mí me encanta dar clases en media. Esa es una de mis pasiones, la enseñanza, la instrucción. Y cada vez que puedo, incluso yo bueno, tú sabes,
tenido en la Fermín Toro tenemos ya casi 15 años, ya no últimamente por las razones que ya conocemos, pero eso me encanta. Bueno, di clases al principio, tuve como en esa fase de la enseñanza, de la educación, como 3, 4 años, y simultáneamente a eso me picó el comercio. Tenía un gran amigo en los Estados Unidos, en Miami. Nos acordamos, nos pusimos de acuerdo en el sentido de compra y venta, y poco a poco me fue creciendo la empresa al punto de que logré trabajar en ese medio comercial de importar y vender al detal y vender al mayor. Yo tuve un negocio de repuestos durante 15 años, vendiendo repuestos al detal y al mayor en la calle 42 con la avenida Libertador. En toda la esquina donde está la bomba, ahí estuve yo durante 14 años, trabajando ese mercado hasta que me inscribí a estudiar Derecho. Estudié Derecho. Porque abren la carrera de Derecho acá en Barquisimeto. Sí, abren aquí y fui uno de los primeros que se inscribió y en 5 años terminamos la carrera en el año 2000. Y Primera promoción, sí, la primera promoción de Derecho. Y luego hice unas especialidades y de alguna manera me ha sido útil en mi vida cotidiana. ¿Qué sentiste cuando se abre esa posibilidad de estudiar Derecho en la Universidad Fermín Toro en el nocturno o en el diurno? En nocturno. En el nocturno. Volver a los espacios universitarios. ¿Qué sentiste? Yo tenía una deuda conmigo mismo. Mi mamá, la pasión, lo que ella deseaba para su hijo es que te fuesen profesionales. Y mi hermano fue profesional, mi hermano varón no, y Belkis llegó a nivel TSU. Y yo no, yo a nada, comerciante, frustrado, no frustrado realmente, pero yo no puedo hablar de frustración. Pero si quieres completar ese ciclo. Claro, y gracias a Dios que lo completé. No solamente el tercer nivel como pregrado, sino que fui un poco más allá. ¿Qué sentiste esa vez que llegaste ya no sé, fuiste a acto solemne o Sí, claro. qué sentiste cuando en acto solemne ya estabas recibiendo tu título? Yo me imagino que una de las cosas que te vino a la mente fue tu mamá. Claro, obviamente. Y eso se lo dediqué a ella. O sea, la visión de ella en ver a su hijo graduado. Incluso el traslado de Carache para acá, en función de eso también. Es claro, eso fue, realmente esa fue la intención de ella y lo logró. Ella quería que fuese médico, obviamente, pero no pude. Pero no importa. Yo he hecho mucho. Yo también tengo una licenciatura que la tomé en la Universidad Fermín Toro, que es la educación para mayores. ¿Cuál? Andragogía. Andragogía. Y me otorgaron el título de licenciado en Administración de Empresas por esa vía. Y pues me siento mucho más satisfecho. Y ambas profesiones me han servido a mí sobre todo para manejar el Hospital Rotario. Sí, sobre eso vamos a hablar más adelante, porque fíjate cómo son las cosas, ¿no? Tu mamá quería un médico, pero, o sea, no tendrás el título de médico, pero vaya que le he dedicado tiempo a un hospital, a la parte asistencial, a la parte de salud, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Sin embargo, antes de eso, me comentabas cuando estábamos en comerciales que además del título de Derecho, de abogado, que sacaste en la primera promoción de la Fermín Toro, hiciste una especialización posteriormente y luego también otro estudio. Háblanos de eso. Sí, estudié, en principio fui a hacer un posgrado en Salamanca, España, de Derecho Administrativo. Y posteriormente hice una especialización aquí en la Fermín Toro también de Derecho Tributario. Y otros diplomados de salud ocupacional que me han servido de mucho. Y otros diplomados de formas de educar. Y esos estudios los estabas haciendo en paralelo a tu trabajo, ¿no? Como tal. Sí, claro, sí, claro. Yo fui consultor del programa de inversión social que lo maneja el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo hice cursos de ese nivel y me calificaron como asesor externo sobre todo más del BID de la Organización de Estados Americanos.
de la OEA y como asesor externo en esa materia de proyectos de inversión social, como aquí hubo un programa bellísimo aquí en Venezuela que financiaba el BID, que era el programa de inversión social, y yo fui su consultor aquí en Lara y en Yaracuy. Y pude también allí desarrollar todas estas actividades que tengo gracias a la formación catedrática que tuve. Y obviamente eso me ha mejorado mucho desde el punto de vista profesional. Rubén, ¿cómo se da entonces luego ese pase tuyo al proyecto del Hospital Rotario? Háblanos desde el génesis. Sí, el Hospital Rotario nace por una iniciativa de un socio del Club Rotario del cual pertenezco, del cual, entre otros, fui fundador de ese grupo de Rotario. ¿Cuál? Rotary Barquisimeto Nueva Segovia. Por cierto, todavía quedamos activos en Rotary, no vivos, sino activos en Rotary. Guido, que ya lo hemos hablado de él, y yo, de ese club, de los fundadores, en ese entonces, en el año 76, solamente quedamos estos dos. En ese club, un rotario, ahora no recuerdo su nombre, él propone, el club quería hacer un trabajo hacia la comunidad en el área de salud, y así lo hicimos. Abrimos un pequeño consultorio cerca de la Plaza Ayacucho, del Parque Ayacucho, subiendo por la carrera 16 con 41. Y ahí abrimos el espacio para un consultorio de ginecología y pediatría. Tuvo muy poco tiempo porque a los 6 meses aproximadamente nos robaron y se robaron todos los equipos que teníamos allí, el ecógrafo y otras cosas que habían allí. Pero teníamos la lucecita del servicio, pero a través de la salud. O sea, que el club se buscara eso. Y este compañero rotario dijo, pero mire, ¿por qué pensamos en cosas pequeñas? Así dijo. ¿Por qué no pensamos en un hospital? Todo el mundo lo vio y este está loco. ¿Qué es lo que se cree? Él lo lanzó como una propuesta. Y ahí quedó. Y pasaron los tiempos, los meses, las semanas, hasta que un día me nombran a mí gobernador del distrito 4380 de Venezuela, que es la mitad del país. Y yo tomo la idea de este compañero. Ya con mi nivel de ser digamos, el cargo más importante en un distrito, en un país, que es ser en Rotary, que es ser gobernador rotario, me abrió muchas puertas y pude mover la posibilidad de un hospital en Barquisimeto. Y por ahí empiezan las cosas. Ya voy hablando del año 88-89. Antes de retomar esa idea, me gustaría también conocer, tú me decías que activos solo quedan dos de los fundadores del Rotary Club Barquisimeto Nueva Segovia, Guido Gugliota y tú, Rubén Luna. Pero ¿cómo se crea ese Rotary Barquisimeto Nueva Segovia? ¿Cómo surge la idea de fundarlo? Muy bien. Fíjate que tengo que regresar entonces a la UCLA, donde estaba el Rotarac, grupo de jóvenes, universitarios, estudiantes, etc. Y esos, una vez que salimos del Rotarac por la edad, 28 años, o 20, no, al principio eran 25, disculpe, y ahora después lo subieron a 28. En ese entonces era hasta 25 años, de 18 a 25, luego lo pasaron a 18 a 28 y después a 30. Y así fue evolucionando el grupo. En ese entonces nosotros, rotaractianos, que cumplimos la edad, 25 años, ¿qué hacemos ahora? No podemos seguir siendo Rotarac. El club padrino que nos tenía como tutores nos dice, ingresen al Rotary, vénganse para acá con nosotros, con el club Barquisimeto. Entonces el Rotary Barquisimeto era un club de señores de mucha edad, para nosotros aquel entonces, 25 años, versus ver a un hombre o un señor, una señora de 40, 45 años era ver un viejo. Y resulta que así.
Entonces nadie quería entrar a ese club porque ese era un club de viejos. Y obviamente hubo un freno, Rotary no nos dio la autorización para crear en principio el club, y luego en la existencia, el siguiente año sí nos dieron la luz verde, gracias a la intermediación de un excelente rotario que también murió, Papa Franco, el señor Francisco Torrealba Chacón, se llamaba el señor, un rotario eminente de aquel entonces, y él nos ayudaba. Y logró que la junta directiva de ese entonces, Rotary Barquisimeto, en esa época, diera su buena pro para que se creara el grupo rotario. Y por eso entramos cerca de 20, 25 jóvenes de 25, de 24 años, de 27 años, y un grupito muy pequeño de hombres ya o adultos de más allá de los 30 años. Y entonces empezamos con 27 socios, de ellos la mayoría jóvenes de Rotará con formación ya rotaria, y uno que otro que era primera vez que utilizaban el término de rotario. Esa es por el por qué y cómo nace el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia. Bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos para la parte final de esta conversación con Rubén Luna en 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Rubén Luna. Rubén, ya conocimos cómo se fundó el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia y nos empezaste a hablar cómo fue la iniciativa del Hospital Rotario, pero que luego, estando tú en el cargo más importante a nivel rotario como gobernador de distrito, retomas esa iniciativa. ¿Y qué ocurre allí? Sí, el proyecto existía. No escrito, pero sí aquí en la mente de los rotarios. Y en una reunión se acordó levantar nuevamente el proyecto. Y yo les comentaba también a ellos que era una buena oportunidad utilizar el recurso de tener un gobernador en el club. Entonces empezamos a hablar sobre qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proyecto, y comentamos y aprobamos allí. Vamos a hablar sobre lo que dijo el compañero, caramba, que voy a tener que escribirlo para que no pasar la pena nuevamente, no recordando el nombre porque él lo que hizo fue colocar el nombre, pues, el proyecto. ¿Por qué no hacen esto? ¿O por qué no hacemos? ¿Por qué no pensar en un hospital? Ajá. Pero él se fue para Caracas también y a vivir allá. Total que, bueno, quedó la idea hasta que... Hay que recordar que hasta ese momento no existía nada parecido, ¿no? Nada. No parecía nada, ni mucho menos. Entonces empezamos con la idea y vamos a Fudeco. Entonces nos dirigimos primero a Fudeco para que nos orientara. Fudeco es la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental. Sí, que ya no existe como tal, pero en ese entonces era una eminencia, era una institución sumamente técnica, de alto conocimiento y alto perfil. Sobre todo en área de planificación. De planificación, excelente. Tuvimos la ventaja de que nos oyeron y le hicimos el planteamiento. Nosotros queremos, los rotarios quisiéramos elaborar y administrar un proyecto como un hospital para la zona de Barquisimeto. ¿Dónde creen ustedes que se pueda construir o donde sea necesario un hospital? Y si nos pudieran también diseñar un proyecto de sostenibilidad o de financiamiento de esa institución. Y lo hicieron. Nos ayudaron muchísimo en ese asunto. Hicieron el proyecto de sostenibilidad y de factibilidad del hospital, dónde se podía y dónde deberíamos construir el hospital, y nos entregan en físico. Yo esa propuesta que nos hace Fudeco del hospital, yo la llevo a Dallas, porque los que somos electos para formar parte de ese nivel de Rotary, tenemos que ir a Chicago, donde lo decida Rotary International, a un curso de una semana, donde te entrenan sobre liderazgo, sobre manejar equipos, etcétera, etcétera. Y allí va un representante
O sea, un gobernador por país o por distrito que existen en el mundo. En ese entonces eran 510 gobernadores. Y estábamos los 510 gobernadores. Yo me llevé, no 510 carpeticas, pero sí me llevé como 100 con el proyecto dentro de la carpetica. Y todo gobernador que se me sentaba a un lado le entregaba la carpetica y le decía, esto es por esto, para esto, para esto. Y entregué todas las carpetas. Tuve muchas respuestas, al punto de que logramos, antes de que estuviese el hospital construido, que nos llegaran contenedores repletos de equipos médicos para el hospital. Bueno, con ese background, con el proyecto de sostenibilidad, de factibilidad, de dónde lo vas a crear, etcétera, etcétera, nos le presentamos al gobernador del estado. En ese entonces era el ingeniero Mariano Navarro, que nos atendió muy bien y le colocamos el tema sobre su escritorio, sobre su bufete. Mire, gobernador, tenemos esto. Y si usted logra conseguir el dinero por vía de presupuesto público de construir el hospital en este lugar que dice Fudeco, nosotros los rotarios nos obligamos y suscribimos lo que usted quiera, que lo podemos dotar y se lo vamos a administrar. El gobernador pues, nos hizo caso, se acordó con nosotros hacerlo, y desde ese entonces, estoy hablando del año 89, como te dije al principio, esa idea del proyecto se empezó a gestar, y ya se nombraron equipos. En el año 90 creamos la Fundación de Rotary para la Salud jurídicamente, que era la que se iba a encargar de todo lo pertinente. Invitamos al presidente mundial de Rotary, que es el primer presidente que viene a Barquisimeto, no a Venezuela, por supuesto, pero nosotros en Barquisimeto nunca lo habíamos tenido. Un presidente mundial vino y suscribió y firmó con el gobernador, avalado por el secretario general y el procurador y todos los funcionarios que tuvieron firmar, y el presidente mundial de Rotary y un servidor en mi condición humilde de gobernador del distrito también tuve que firmar. Y firmaron los 5 presidentes de los clubes de ese entonces, avalando el compromiso por el cual nos estábamos comprometiendo los rotarios. Y así fue. Eso fue en el año 89, en el año 90 que vino el presidente. Y el hospital se empezó a construir en el 93. Bueno, tú viviste parte de eso. Yo recuerdo que fuiste incluso a la construcción. Bueno, empezó la construcción del hospital en el año 93, ¿sí? Y no es hasta el año 98 que nos lo entregan. Es decir, tuvo desde el 89, 88 hasta el 98, casi 10 años en la construcción del hospital. No me detengo en detalles jurídicos porque eso podría alargar mucho esto que estamos haciendo, que estamos viviendo. Entonces, en el año 98 nos entregan el hospital, pero no estaba construido totalmente, ¿sí? Y nos los entregan sin agua, sin luz, sin energía eléctrica, sin telefonía, nada. Aquí lo tienen. Nada, aquí lo tienen. Bueno, nosotros estuvimos preparándonos en eso con la Dirección General de Sanidad de aquí del Estado, el doctor García, que en ese entonces era el director, y nos ayudó mucho también en el área de planificación, en el área de salud, etcétera. Y el 20 de septiembre del año 99 abrimos las puertas, con lo que teníamos. Y tú puedes, en este momento, y todos los que me están oyendo, pueden ir y ver lo que se ha hecho en estos 23 años que tiene abierto el Hospital Rotario de Barquisimeto. Hemos atendido a más de 3 millones de personas en consultas, etcétera. En intervenciones quirúrgicas se hacen un promedio anual de 1.200, 1.500 cirugías anuales, además de todos los servicios que el hospital presta, de los programas que tiene gratuitos para los niños con labio y paladar hendido, con pie equinovaro, con escoliosis, que son gratuitos.
estos proyectos. Eso es producto de ese humilde proyecto que un humilde club rotario como el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia creó. Y en este momento todavía estamos allí. Sobre lo que tienen que sentirse muy orgullosos no solamente los rotarios, sino los larenses, porque el Rotary, que es una organización mundial, pues no había tenido un proyecto de esta naturaleza en países como el nuestro, ¿no? Sí, es el único en el mundo. El único en el mundo. De su naturaleza. Obviamente hay hospitales que son solamente oftalmológicos. Especializados. Otros son oftalmológicos, son de dermatología, etcétera. Son pequeños, no pequeños, son hospitales, pero dirigidos a una sola... A un segmento, sí. Y en Venezuela es el único, en Latinoamérica es el único, y nosotros casi que lo decimos con un poco de reserva en el mundo. Pero qué bueno, porque eso significa que la gente, la comunidad tiene que cuidarlo, porque es algo que surgió de una iniciativa no gubernamental, ¿verdad? Obviamente tuvo que apoyarse en algunas instancias de gobierno por el tema de terrenos o de infraestructura, pero que ustedes han cumplido el compromiso, que es una vez que estaba allí parte de la infraestructura, porque no fue que se entregó con la infraestructura completa, ustedes se han encargado de dotarlo y a medida de la misma administración que han venido adelantando, pues ir ampliando los servicios para la comunidad. Eso es correcto. Todavía estamos procurando crecer a pesar de las circunstancias que nos observan. Recientemente creamos la unidad de cardiología del hospital que no lo tenía y ha sido uno de los últimos proyectos de mucha necesidad en la zona, porque valorarse el corazón, hacerse el eco, utilizar el holter, etcétera, eso es costoso y normalmente lo hacen en las clínicas privadas. Pues allá en el hospital lo tenemos también a un precio, bueno, muy solidario, pero sí una consulta de un especialista, José Luis, tú lo sabes también, Carlos, que cobre $6 por su consulta. Y es el mismo médico que te atiende en la clínica X, pero lo hace con amor, lo hace con pasión, porque viene al hospital rotario, porque siente, y así nos lo manifiestan, que es una forma de ellos de hacer su labor social ante la comunidad. Bueno, hablando de cambiar nombres, pero en esta oportunidad te voy a mencionar algunas cosas, algunas palabras, y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente, que la asocias, ¿no? Con eso. Cuando te digo, por ejemplo, movimiento rotario. Ética. Cuando te digo hospital rotario. Social. Cuando te digo la familia. Lo máximo. Cuando te digo Venezuela. Me duele mucho. Rubén, de los países o de las ciudades que has visitado, ¿cuál es esa ciudad o país a la que siempre quieres volver? Roma. Mirando ahora a esa cámara, Rubén, ¿cómo le gustaría ser recordado a Rubén Luna? Como un buen hombre, como un buen ciudadano, solamente. Eso ya, tú dices solamente, ¿no? Pero eso es una expresión minimalista, es decir, dijiste poco, pero muy profundo. Para la reflexión, una frase bastante densa. Rubén, gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de tu casa, a tu esposo por las atenciones. De verdad ha sido un inmenso placer poder llevar parte de tu personalidad, de esa hoja de vida tuya, que va mucho más allá de los cargos importantes que has cumplido y del reconocimiento que tienes en nuestra sociedad, para que la conozcan todos nuestros televidentes y los que nos siguen a través del canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez. Muchísimas gracias, José Luis, Carlos, por la paciencia, Carlos. Carlos es mi amigo desde muchos años. Y a ti, José Luis, muy agradecido. De verdad que me cayó de sorpresa cuando Carlos me llama y me dice que si yo quisiera, ¿cómo no? Claro que quisiera. Para que oigan y yo siempre lo pensé fue en el hospital. Claro. O sea, ya habíamos hecho un programa del hospital, ¿recuerdas, sí, no? Sí, pero este programa te lo debíamos. Sí. Entonces, claro que sí. Te agradezco infinitamente que hayas venido, que me hayas hecho decir algunas cosas que nunca digo. Y hasta el punto que me hiciste nacer un nudo en la garganta.
Bueno, esa es un poco la idea también, que aprendamos más acerca de ese ser humano que lleva por nombre Rubén Luna. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Y a todos ustedes por la sintonía. En la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será todo un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.